qué? Para que se den cuenta que lo más importante de esto no es que ustedes me crean. Entonces, aquí voy a empezar a compartirles mi pantalla, porque lo más importante de esta charla de hoy es que ustedes se den la posibilidad de verificar esta información, porque de nada sirve que yo venga y les cuente un mundo de cosas acá que sí van a sonar súper bonitas, pero que probablemente se van a quedar en un cuaderno, tal vez escritas o tal vez en un video, pero lo más importante y lo que va a permitir que realmente ustedes transformen su vida es que ustedes se den la oportunidad de empezar a verificar lo que yo les voy a decir acá. Entonces, eso es lo primero. No me crean absolutamente nada de lo que les voy a decir. Por favor, verifíquenlo para ustedes, para que no se quede en creencia esto, sino que ustedes lo verifiquen, lo apliquen, se cuentan de los resultados y ahí pueda convertirse esto en información de sabiduría para sus vidas. Entonces, antes de empezar esto, quiero decirles dos cosas. Esta es una charla súper interactiva. No se trata de que yo me ponga aquí a hablar y hablar, hablar. La idea es que ustedes participen en el chat. Entonces les pido el favor que cuando puedan participen en el chat. Y lo segundo, que tengan un lápiz y un papel a la mano, porque esto es de trabajo nosotros también aquí interno. Entonces vamos nosotros a estar trabajando. Entonces, la primera pregunta es a ustedes, ¿qué les gustaría aprender en un mastermind, en una charla que nos está hablando sobre prosperidad? Aquí les dijeron, vamos a hablar de plata. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Qué es lo que yo quiero aprender de este Mastermind de Prosperidad? Así que por favor, ahí en el chat vamos a empezar a escribir qué es lo que nosotros queremos aprender del Mastermind de Prosperidad. Cuéntenme un poquito. ¿Qué dicen? Dice Leonardo, tener libertad financiera, Lisandro, cambiar de pensamiento, Alexa, el miedo al público y perder ese miedo al público para poder generar más recursos. Mónica, ¿cómo lograr el éxito en los tiempos de crisis? Mónica, gracias por eso, total, esta charla es la tuya. Carolina, ¿qué hábitos tengo que interfieren en la prosperidad? Yusneidis, tiempo para compartir con la familia, ¿cómo creo eso? Ana, estar donde quiero, crecimiento económico, dejar de procrastinar, nos dice Alexa. Silvia, quitar el miedo a emprender. Perfecto que estés acá. Juan Camilo, avanzar como ser humano. Claro que sí, ese avance del ser humano y la prosperidad están súper conectados. Diana, equilibrio y bienestar. Marve, hacer lo que me apasiona. Sofía, ser libre y poder tener recursos para ser libre en mi emprendimiento. Josué, reinventarme, soltar el control, romper esas conversaciones que son esas creencias limitantes que nos atan, lanzarme al agua. Todas estas cosas que nos acaban de poner aquí en el chat, ser administradora y arriesgada, crecer en mi empresa, está perfecto. Les voy a pedir a nuestros amigos de Camino al Triunfo que porfa nos hagan una listica de esto porque lo vamos a revisar al final de la charla para ver si sí cogimos a poder atinarle a todos estos objetivos que tenemos. Bueno, el crecimiento personal también es súper relacionado con la prosperidad. Qué bien que lo pones ahí porque sí es cierto, Lili. Cómo aprender a fluir con lo que nos presenta la vida. Súper importante, Claudia. Entonces, súper chévere que tengan todo esto porque aquí como voy leyendo me voy dando cuenta que esta información que tenemos hoy para ustedes justamente les va a ayudar a aprender todas estas cositas. Porque lo que pasa con esta información en particular, yo me he dado cuenta, es que yo antes cuando estaba hablando de prosperidad decía, bueno, me encantan los temas de prosperidad, pero estaba un poco como segregado en diferentes cosas. O aprendía de emprendimiento, o aprendía de administración, o aprendía de cómo poder emprender ese camino hacia mi libertad financiera. Pero lo que pasó con esto es que nos puso todo en un solo lugar. Y entonces ahí yo me di cuenta que wow, esta información es increíble, porque no solamente me habla de cómo poder liberarme de todas esas creencias limitantes en el pasado, de cómo poder soñarme yo en grande en el futuro, sino también me habla cómo hago para caminar ese camino a la prosperidad desde ese pasado hacia ese futuro al que yo quiero llegar. Entonces, gracias, gracias, gracias por ponerme sus comentarios ahí. Porfa, les voy a pedir a las personas de Camino al Triunfo que nos anoten eso en una hojita, en un PowerPoint, para que después lo podamos proyectar. Y vamos a empezar. Entonces, ¿qué es lo importante? Vamos a tener hoy 7 llaves secretas. Les voy a dar el número 7, número maestro. 7 llaves secretas para que nosotros empecemos a caminar ese camino hacia la prosperidad. Hay muchísima información de valor hoy y esta charla va a quedar grabada. Entonces,
no se estresen tanto si yo les voy a botar mucha información, porque realmente hay mucha información de valor, van a poder ver la grabación si quieren, pero lo importante de esto es que nos vamos a centrar en 2 llaves. Yo les voy a dar la información de todas las llaves porque quiero que se lleven lo que más les sirva a ustedes. Sin embargo, me he dado cuenta que hay 2 razones por las que las personas están bloqueadas. O la llave 1, que es la llave de la intención, o la llave 6, que es la llave del servicio. Entonces, en esas 2 llaves nos vamos a enfocar un poquito más, pero yo les voy a dar igual toda la información de todas las llaves. Entonces, aquí lo primero que todo es, ¿cuáles son las 7 llaves que vamos a ver? Entonces, para empezar a caminar este camino, la primera llave que vamos a ver es la llave de la intención. La llave de la intención, ¿qué hace? La llave de la intención nos dice, ok, ¿tú para qué quieres ser próspero? ¿Cuál es tu intención con generar esos recursos? ¿Y cuál es la intención correcta que debemos tener? Esa es la primera llave, la llave de la intención correcta. La segunda llave va a ser la llave del pasado. ¿Qué quiere decir esto de la llave del pasado? Ahí vamos a empezar a ahondar en cuáles son esas creencias limitantes, esos miedos que tenemos y cómo hacemos nosotros para empezar a liberarnos de estos y empezar a caminar el camino de la prosperidad. Segunda llave, la llave de un pasado limpio. La tercera llave va a ser la llave del presente. Hoy en día, aquí y ahora, ¿cómo hago yo para sentirme rico, completamente rico, en todo momento? Tercera llave, la llave del presente, sentirme rico aquí y ahora. La cuarta llave de la que les voy a hablar va a ser la llave del futuro. ¿Qué es ese futuro grandioso, próspero, gigante con el que me sueño? ¿Cómo puedo llegar yo allá? Esa es la cuarta llave, la llave del futuro. La quinta llave va a ser la llave del camino. ¿Y qué es esa llave del camino? La llave del camino es la que me va a permitir empezar a caminar hacia ese camino del futuro, con ese futuro soñado que yo tengo, ese camino próspero. ¿Y qué son las leyes que tengo que tener en cuenta para saber si ese es el camino que tengo que caminar y si es así, cómo empezar a caminarlo? Entonces, esa es la llave 5, la llave del camino. La llave 6 va a ser la llave del servicio. Y esta llave de servicio es la otra llave en la que nos vamos a enfocar, porque de todas las llaves, todas son súper importantes. Pero si ustedes aplican a partir de hoy, apenas termine esta charla, esa llave, la llave 6, la llave del servicio, van a ver cómo sus ingresos se van a incrementar sí o sí. Porque ahí empezamos a entender cuáles son los valores que puestos en la acción me van a generar un servicio incondicional y a través de ese servicio incondicional yo voy a poder tener prosperidad sí o sí. Y la última llave que vamos a ver va a ser la llave de la administración. ¿Por qué? Porque de todo esto, haberme yo tenido la intención correcta, liberarme del pasado, sentirme hoy en el presente rico, soñarme con un futuro grandioso, caminar el camino de la prosperidad de forma correcta, servir incondicionalmente, empiezo a generar yo muchísimos recursos. ¿Y qué pasa? No lo sé administrar. ¿Les ha pasado que a veces tienen una persona que se gana $1.000.000 pero se gasta 2? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que nos ha pasado? Entonces de nada nos sirve estar generando 1.000.000 si nos vamos a gastar 2. Entonces no hay ninguna llave que no sea importante. Imagínense todas, pasamos de todas las llaves y todas son cruciales. Pero como solamente tenemos 1 horita y media ya que nos quedan tal vez un poquito menos, entonces nos vamos a enfocar en la 1 y en la 6. Sin embargo, les voy a dar la información de todas las llaves. Entonces, mi objetivo acá es compartir con ustedes la mayor cantidad de información posible en este tiempito que vamos a tener en cuenta, que sea de valor para ustedes y que se puedan llevar realmente a algo práctico para que empiecen a tener mucha más prosperidad. Listo, estamos listos entonces para empezar. Llave número 1, la llave de la intención correcta. Entonces, esta llave, ¿qué nos dice? La llave de la intención correcta nos dice que hay 3 pines en esta llave. El primer pin va a ser valorarnos por lo que somos. El segundo, tener la seguridad de estar, la seguridad debe estar en mi confianza, la confianza en el universo y no en el dinero. Y la tercera es que voy a recorrer mi camino sin interferir en el camino de los demás, empezar en mí y mi prosperidad. Entonces, para esto vamos a hacer nuestro primer ejercicio. El pin número 1, valorarnos por lo que somos. ¿Listo? Entonces, lápiz y papel. ¿Todos listos con lápiz y papel? ¿Sí? A ver, veo a unos listos y veo a unos que no están listos. Lápiz y papel. Ya estamos. Ok, perfecto. Entonces,
Vamos a tener 30 segundos para este ejercicio, así que necesitamos que todos estén listos para escribir. ¿Listo? Entonces, 30 segundos para este ejercicio. Voy a ponerlo acá en mi cronómetro del celular y vamos a hacer esto. Vamos a escribir la mayor cantidad de valores que podamos escribir, que tengamos, los valores que tengamos, compromiso, lealtad, bueno, amor, inteligencia. Vamos, 3, 2, 1, empezamos. Van 10 segundos. ¿20 segundos? ¿5, 4, 3, 2, 1? ¡Tiempo! Bueno, ya no podemos escribir más. Listo, perfecto. En estos 30 segunditos, ¿quién alcanzó a escribir más de 30? Levante la mano. Súper rápido, no, muy rápido, ¿cierto? ¿Quién escribió más de 20? ¿Alguien? No alcanzó a ver a todas las personas, así que si alguien levantó la manito. ¿Quién escribió más de 15? Nos pueden poner ahí en el chat también. Yo. ¿Alguien puede decir yo? ¿Nadie más de 15? ¿Quién escribió más de? Yo, Lisandro, muy bien, más de 15, muy bien, Lisandro, felicitaciones. ¿Quién escribió más de 10? Yo, Mónica, muy bien, Daniela, muy bien, Dani, vale, muy bien, listo. Clau, muy bien, Clau, perfecto. 15 exactos, nos dice Lisandro. Bueno, excelente. ¿Quién escribió más de 5? Ahí sí, espero que la mayoría de este Zoom vaya a decir que sí escribió más de 5. Yo, excelente. Bueno, súper. Entonces, eso, muy bien. Hasta Brian nos levanta la manito ahí, todo eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros nos tenemos que valorar por lo que somos y nosotros somos todos esos valores que podemos exhibir en el mundo en el día a día y nosotros no sabemos qué valores tenemos, ¿cómo nos vamos a valorar? ¿Cómo hacemos nosotros para saber que valemos, que merecemos, si nosotros ni siquiera reconocemos cuáles son nuestros valores? No es tan fácil, ¿cierto? Entonces, el primer prerequisito para que yo pueda valorarme por lo que yo soy es que yo sepa qué soy, que yo sepa cuáles son esos valores que son los que intrínsecamente yo tengo. Y entonces aquí vamos a ver algo que se los voy a preguntar al final, así que pongan atención. ¿Qué es un valor? Un valor es todo aquello que al expresarse genera bienestar y felicidad en la persona que lo da y que lo recibe, los dos. Entonces, cuando yo pongo mi compromiso en mi trabajo o en mi emprendimiento, en mi empresa, eso genera bienestar en quien lo da y quien lo recibe. Claro, entonces compromiso, todos los valores que yo tengo, mi puntualidad, mi respeto, todas esas cosas súper importantes. Entonces, primero, valorarme por lo que soy y que soy esos valores. Y como no reconozco todos esos valores, ¿cuál va a ser nuestra tareita de hoy? Nuestra tareita de hoy va a ser que vamos a empezar a escribir todos esos valores y vamos a recordárnoslos diariamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribirlo en un papelito. Les recomiendo que lo pongan en su baño y ahí van a poner mínimo 30 valores, mínimo 30 valores. Lo van a poner en el baño y ahí van a decir, ok, yo soy amoroso, yo soy servicial, yo soy respetuoso, respetuosa, yo soy fiel, todas las cosas que ustedes son. Y se lo van a decir todos los días, yo soy y ese valor, para que empecemos a reconocer todo eso que somos y empecemos a valorarnos por lo que somos y no por el dinero. Porque en el momento en que yo me valoro por el dinero, ¿qué me tiene que decir la vida o Dios? Si tú crees en Dios, que yo valgo es por lo que soy, pues me tiene que quitar el dinero para que yo pueda empezar a valorarme por lo que soy. Entonces, no vamos a esperar a que nos quiten el dinero, vamos a tener la intención correcta de valorarnos por lo que somos. Siguiente pin acá, la seguridad debe estar en mí,
en la confianza que yo tenga en mí y en las leyes del universo. Estas leyes del universo la vamos a ver en la llave número 5, que es la llave del camino, y la confianza en mí la vamos a ver en la llave número 6, que es la llave del servicio más a profundo. Pero aquí, ¿qué nos dice esta intención correcta? Que yo ponga esa confianza en mí, en mi capacidad de generar recursos y no en el dinero. Un pajarito que está en una rama, un pajarito que puede volar, que está en una rama, ¿está estresado porque la rama se le quiebra? No, no está estresado porque la rama se le quiebra. ¿Por qué no está estresado el pajarito? A ver, ¿quién se atreve a decir ahí en el chat por qué no está estresado el pajarito porque la rama se quiebre? Porque confía. ¿Confía en qué confía, Claudia? Confía en que puede volar, exactamente. Por eso no está estresado el pajarito, porque tiene alas y sabe perfectamente que puede volar. Exacto. Tal cual, sabe volar, no tiene ninguna duda que esa rama se rompe y yo confío completamente en mi capacidad de volar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar en nosotros, que si el trabajo, que si la economía, que si afuera el dólar o no el dólar o la banca central, no importa. Yo confío en mí, en mi capacidad de generar recursos en este trabajo o en este emprendimiento o en esta empresa o en el lugar donde a mí me pongan. Entonces vamos a desarrollar esa confianza. Y el tercer pin aquí súper importante, que yo voy a recorrer mi camino sin interferir en el camino de los demás. ¿Y qué quiere decir eso? A veces nosotros nos dan plata y no nos alcanza a llegar el dinero y nosotros ya estamos pensando en que, uy, le voy a solucionar la deuda que tiene el primo de mi abuelita que... ¿Y qué pasa con eso? Que yo en vez de enseñarle a pescar a la persona, le estoy dando el pescado. Y a las personas que les damos el pescado y comen, ¿en cuánto tiempo vuelven a sentir hambre? ¿En 2 horas? Tal vez en un día. Y ahí mismo vuelven, porque se les acaba el pescado. Entonces, si tú realmente quieres ayudar inmediatamente, Ana, exacto, Lisandro, seguidamente, exacto. Entonces se les acaba el pescado y ¿qué van a pensar? Que entonces ya no podemos tener, pues tocaría estar dándoles pescado y pescado. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Empezamos a intervenir con el proceso de aprendizaje de esa persona, porque en vez de dejarlos aprender a pescar, empezamos a darle el pescado y esa persona nunca va a aprender a pescar. Entonces, no vamos a interferir con nuestro dinero en el proceso de aprendizaje de las otras personas. Esto ha sido una de las razones más importantes por las cuales mis clientes están bloqueados económicamente. Hacemos ejercicios donde decimos, ok, nos vamos a comprometer por un mes a no interferir en el proceso de nadie. Entonces, el primo, el sobrinito, nada de eso les vamos a dar plata. A ver qué pasa con tu prosperidad. Inmediatamente se desbloquean. Entonces, yo diría que el 80% de las razones por qué la gente está bloqueada en cuanto a su prosperidad es porque está infringiendo alguna de estas tres cosas. Entonces, de ahora en adelante, ¿cuál va a ser nuestro compromiso? Primero que todo, valorarnos por lo que somos esa esencia de nuestros valores. Vamos a tener la seguridad en nosotros, en nuestra capacidad de generar recursos y en las leyes que vamos a ver en la llave número 5. Y vamos a usar ese dinero para mi prosperidad, pensando en mí y no para recorrer el camino de otros interfiriendo, impidiendo que otras personas se desarrollen y crezcan por sí mismas. Exacto, Ronald, muchas gracias. Entonces, este va a ser nuestra primera llave, que es la llave de la intención, y estos son los 3 primeros pines. ¿Listo? Entonces, ahora nos vamos a ir a la segunda llave, que la segunda llave va a ser la llave del pasado. ¿Y qué es esta llave del pasado? La llave del pasado nos va a permitir empezar a liberarnos de esas cadenas limitantes que tenemos en el pasado. Como les dije, no tenemos todo el tiempo acá para verlo en detalle, pero sí les voy a nombrar cuáles son los 3 pines de esta llave. Esta llave tiene 3 pines principales que son las creencias limitantes, liberarnos de todas esas creencias que nos pusieron, ya sea la cultura, ya sea la interacción con nuestras familias, ya sea la interacción en el colegio, todas esas creencias limitantes que tenemos sobre el dinero. Por ejemplo, que el dinero no crece en los árboles y entonces hay que esforzarse para poder generar recursos y entonces ahí está uno, no sé si se identifican con los que estén trabajando horas y horas. ¿Será que tenemos la creencia limitante de que solo a través del esfuerzo generamos recursos? No sé. Otra creencia limitante que a veces veo en muchos clientes míos, que lo que pasa es que ellos creen que el que tiene plata es una mala persona. Hay un dicho más fuerte en Colombia que no lo voy a decir acá porque esto queda grabado. Pero el que tiene plata hace lo que quiera.
Y entonces subconscientemente no quieren generar recursos más allá de cierto límite. ¿Por qué? Porque piensan que una vez tengan esos recursos se van a volver una mala persona. Imagínense esa creencia limitante. Otra creencia limitante puede ser que una vez yo tenga muchísimo dinero, voy a tener que, que darme cuenta si de pronto voy a tener que administrar muchísimos bienes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Empezar a reconocer todas esas creencias limitantes y empezar a liberarme de esas creencias limitantes. ¿Cómo hago esa liberación? ¿Cómo creerían ustedes que debemos hacer esa liberación? Esa liberación es otra creencia limitante, Lisandro. Creencias como que el dinero daña a las personas. Esa liberación la hacemos haciendo el aprendizaje correcto sobre esa situación que vivimos en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo, en mi caso, con mi familia, a los 16 años, mis papás se fueron a la bancarrota. Y entonces, en ese momento, fue un momento de muchísima frustración porque yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y bueno, ahí me di cuenta. Entonces, un aprendizaje que yo tuve errado era que emprender es malo. Emprender te lleva a perder todo tu dinero. Y ahora que bueno, no revivido, pero sí he empezado a cuestionar un poco por qué pasó eso, me di cuenta que habían otros aprendizajes, como por ejemplo, cómo es la buena administración del dinero, como por ejemplo, qué tipo de riesgos tienes que tener en cuenta cuando estás en una empresa de importación y importación de bienes. El riesgo cambiario es uno de esos. Entonces, ahí me di cuenta que habían otros aprendizajes que no eran lo que yo había creído que tenía que haber aprendido de esa experiencia. Y eso me llevó a poder emprender hoy en día y a crear mi consultora con confianza y decir, ok, voy a ser exitosa en esto porque realmente puedo manejar mis recursos de forma diferente, puedo manejar mi riesgo de forma diferente, puedo empezar a hacer otras cosas que ellos de pronto no tuvieron la oportunidad de hacer en su momento. Y entonces ahí me doy cuenta que vamos aprendiendo diferentes cosas y así me libero yo de esas creencias limitantes, empezando a entender qué fue lo que me hizo llevar a tener esa creencia, analizar esa situación y empezar a hacer esos aprendizajes. Entonces, ese es el segundo pin de esta llave. Perdón, el primer pin. El segundo pin va a ser todas las emociones negativas que yo tengo con respecto al dinero. Entonces, una pregunta para todos acá. ¿Cómo les va cuando se tienen que meter a la cuenta de banco a pagar cosas? ¿Lo hacen felices? ¿Dichosos de meterse a poder pagar las facturas que tengan? ¿O lo hacen estresados? Ana nos pone una carita casi que llorando. Lo resisto, exacto. Entonces, el dinero es esta energía maravillosa que el mundo nos ha dado, que la vida nos ha dado, que Dios nos ha dado, si tú crees en Dios, que te permite generar recursos, claro, pero también hay que dejarlo fluir. Y entonces tenemos miedo de gastar el dinero, tenemos miedo de que ese dinero fluya. Y entonces así mismo, entonces la vida nos dice, no, pero como tienes ese miedo y ese arraigo, ¿cómo hago para soltarte ese miedo? Tienes que hacer un trabajo interior para soltar ese miedo, pero si no lo haces tú voluntariamente el trabajo interior, entonces la vida va a hacer ese trabajo por ti para que puedas enfrentar ese miedo. Entonces, ¿cómo hacemos voluntariamente este trabajo interior sobre las emociones negativas con respecto al dinero y los miedos con respecto al dinero, que es nuestro pin número 3? Empezamos a reconocer cuáles son estas emociones negativas que tenemos a veces con respecto al dinero, casi siempre con respecto a gastar el dinero, que yo ya intento no usar esa palabra, sino invertir en, por ejemplo, mi nutrición cuando voy y compro comida, invertir en una relación cuando voy y compro un café o un vino para alguien, invertir, empezar a cambiar nuestra forma de ver las cosas como invertir. ¿Y qué empiezo a hacer? Empiezo a hacer dos cosas ahí que yo trabajo con mis clientes, no lo podemos ver a profundidad acá, pero les voy a dejar la nota: reprogramación con respecto a la prosperidad, con respecto al dinero. Ahí empezamos a hacer toda la reprogramación mental y también empezamos a hacer desensibilización con respecto a los miedos a la prosperidad. Entonces empiezo yo a perder poco a poco esos miedos y entonces ya me siento más tranquilo, ya puedo entrar a la cuenta de banco y digo, uy, qué delicia entrar a la cuenta de banco, qué chévere poder estar acá, qué chévere poder pagar esta factura y poder llegar a ese punto donde así mismo como me encanta que me llegue dinero, también me encanta la oportunidad de yo poder pagar
con ese dinero todas las cosas que puedo pagar y vivo en abundancia plena, no solo cuando recibo, sino también cuando puedo dar ese dinero y dejarlo fluir. Entonces, estos son los 3 pines y quisiera parar acá un momento y preguntarles cómo les va hasta acá hasta ahora. ¿Les resuena esto? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo se sienten con estas primeras 2 llaves? Excelente, gracias, Meilid. Súper bien. Bueno, excelente, gracias. ¿Alguien tiene alguna preguntita antes de que sigamos sobre estos 2 pines? Me gusta Carolina que... dice, tengo una pregunta sobre el camino de los demás. Ok, adelante. ¿No es bueno ayudar a los demás? Bueno, te voy a contar una historia para contestar esta pregunta. Imagínate que estaba una niña caminando por el bosque y vio una mariposita que estaba saliendo de su capucho. Y la mariposita esforzándose por salir. Y la niña le dio mucho pesar con esa mariposita. Y entonces fue y le abrió el capullito para que la mariposita pudiera salir. Pero como le abrió el capullito para que la mariposita pudiera salir más rápido de lo que ella necesitaba, la mariposita no tuvo cómo crear la fortaleza en sus alas y dejarlas surgir como tenían que surgir. Y murió porque no pudo volar. Entonces, ¿qué pasa cuando, entre comillas, ayudamos a las personas? Vamos a redefinir ayuda. Entonces, esto es algo que vemos más en profundidad. Yo sé que es un tema difícil porque la cultura nos ha enseñado cosas diferentes, pero vamos a redefinir ayuda como hacer algo por el otro que el otro físicamente no puede hacer por sí mismo. Entonces, si es una persona que no tiene piernas, no tiene manos, no puede ver, no puede hablar, a esas personas, claro que hay que ayudarles, porque es una persona que no lo puede hacer físicamente por él mismo. Sin embargo, si es una persona que físicamente puede valerse por sí misma, vamos a permitirle que llegue a su punto de saturación, que llegue a vivir ese reto, porque es cuando esa persona llega a tocar ese fondo que realmente decide, ok, yo voy a comprometerme conmigo, voy a asumir mi vida y voy a salir de acá. Un ejemplo de esto es Lisa Nichols. Lisa Nichols es una speaker internacional. Ella fue la primera mujer, de hecho, que tuvo una empresa de desarrollo personal que estaba siendo traded en el Stock Exchange de Nueva York. Y esta persona, Lisa Nichols, una vez cuando tuvo su bebé, no tenía plata y fue al cajero y tenía $11.49 en la cuenta. Ni siquiera podía sacar plata porque mínimo saca billetes de $20 el cajero. Y ese fin de semana no tuvo para comprarle pañales a los bebés, no tuvo para darle comida, le tocó reusar un trapo y lavarlo para cambiarle el pañal. Y entonces ese fin de semana ella se prometió a sí misma y a su bebé que nunca en la vida iba a pasar por una situación así otra vez. Fue gracias a que llegó a ese punto tal vez tan difícil que ella tomó la decisión de comprometerse y asumir su vida y hacer su cambio. Entonces, no es que esté mal ayudar a los otros, pero si redefinimos ayuda como lo que escribió aquí Angelita, hacer algo por el otro que el otro físicamente no puede hacer por sí mismo, adelante. Pero si el otro físicamente puede hacerlo, tal vez es posible que estemos interfiriendo en su proceso de aprendizaje. Julie, Lisandro tiene una pregunta. ¿Vale? Adelante, Lisandro. Primero te voy a decir algo, lo que tú acabas de decir es que la ayuda muchas veces no es dinero, la ayuda es enseñar para que la persona sepa cómo conseguir el dinero. Mi pregunta es la siguiente, tú hablas ahí de cambiar la forma de pensar sobre el dinero. Uh-huh. ¿Tú tienes claro
digamos que hay que cambiar el pensamiento, que hay que cambiar todo, pero inconscientemente salen esos pensamientos que tú en un momento no te das cuenta y terminas como jugando como un boomerang, ¿no? Va lo bueno, va lo malo, va lo bueno, va lo malo, y terminas jugando como esa dicotomía entre el Ujú. diablo, perdóneme, o entre los pensamientos buenos. Hoy estoy pensando bien, bien, sí, el dinero es bueno, el dinero está, ¡pum! Hay algo que te estabiliza y bueno, empiezas a pensar, no, pues que no tengo dinero, me toca pagar esto, etcétera, etcétera. Entonces viene como una guerra interna. Entonces mi pregunta es, ¿qué puedo hacer ante esas circunstancias? Cuando tienes la guerra interna de que los pensamientos vuelven, ayúdame a aclarar la pregunta, que las creencias limitantes vuelven. Entre el pensamiento malo, por decirle un nombre, y el pensamiento bueno, entre el pensamiento negativo y el pensamiento positivo frente al dinero. ¿Puedes dar un ejemplo, porfa? Ejemplo, la mañana pensé, listo, el dinero es maravilloso, me gusta el dinero, amo el dinero, tal, tal, cual. Pero de pronto me tocó, alguien llegó y me cobró algo y no me alcanzaba el dinero, entonces, ay, es que madre vida, perdón por la palabra, eh, no tuve, es que carajo, yo como que siempre estoy, no sé, como colgado, y empieza esa guerra interna entre lo que pensaba por la mañana al momento que llegó esa situación y me descontrolé, o sea, mi pensamiento como que el negativo pasó por encima del positivo, no sé si me entiendes. Sí, bueno, ok. Entonces, ahí ¿qué pasa? Ahí nuestras emociones nos secuestran a veces. Entonces, esto es un tema que vemos más a profundidad, ¿no? Sí, normalmente en otro seminario que se llama Nueva Perspectiva. Sin embargo, para aclarar tu pregunta, ahí tu emoción te secuestró. ¿Y qué es lo que pasa con las emociones? Las emociones son una alerta que nos ayuda a entender qué es lo que estamos pensando. Entonces, si tú te sentiste frustrado, estresado, lo que sea, es porque probablemente estabas pensando, no, pero es que el dinero no me alcanza. Entonces, fíjate que son dos creencias diferentes. Primero que todo, es la creencia que tú estás trabajando en la mañana de el dinero es súper chévere, el dinero es muy bonito, y hay otra creencia que no has trabajado, que es el dinero no me alcanza. Son dos diferentes. Entonces, la del dinero no me alcanza, ¿cómo la puedes trabajar? Hay, digamos que dos cosas que puedes hacer con respecto al dinero no me alcanza. Uno, empezar a entender por qué el dinero no te alcanza, llevarlo a la práctica y entender por qué crees que el dinero no te alcanza cuando te cobran cosas, ¿cierto? Y lo segundo es empezar a entender la emocionalidad de ese pensamiento. Entonces, para trabajar la emoción, hay una técnica que se llama la técnica de tapping, donde empiezas a tocarte diferentes puntos en el cuerpo, que son puntos de acupuntura, donde empiezas a cambiar tus emociones con respecto al dinero cuando te sientes en una situación como esa. Es una técnica que dura, no sé, 15 minutos cuando yo la hago, y así empiezas a cambiar tu emocionalidad. Porque lo que pensaste en la mañana de creencia expansiva no está relacionada con tu creencia limitante. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encontrar cuál es tu creencia limitante. Lo segundo que tienes que hacer es entender de dónde sale esa creencia para que puedas hacer el aprendizaje de por qué esa creencia surge, ¿cierto? Y después de eso tienes que trabajar la emoción que surge con respecto a esa creencia a través de técnicas como el tapping. Y después de eso, entonces lo que tendrías que hacer es empezar a irte a la práctica, a la acción, que lo vamos a ver en la llave 5, que es donde te dicen, ok, ¿yo cómo hago para empezar a caminar ese camino hacia la prosperidad y generar más recursos? Que ya lo vamos a ver. ¿Te sirvió eso, Lisandro? Sí, gracias, gracias. Súper. Y un comentario con respecto a lo que dijiste al principio, que la ayuda es dar información. La invitación es que redefinamos servicio, y el servicio es dar información a las personas que me lo piden. Si yo tengo una información de valor que la persona me está pidiendo, yo puedo servirle y dar esa información. Entonces, la invitación acá, nuevamente, no me crean, pero si quieren, empiécenlo a aplicarlo en sus vidas y vean los resultados. Ayuda es que yo haga por el otro algo que él físicamente no puede hacer, y servicio es compartir la información que la persona me esté pidiendo que comparta. Bueno,
¿Cómo le digo a alguien que no le voy a ayudar sin decirle que no tengo dinero? Le puedes decir, mis circunstancias en este momento no me lo permiten. ¿Cuáles son tus circunstancias ahora? Que entiendes que a través de ese dinero vas a estar interfiriendo con esa persona. Tú le puedes decir, mis circunstancias en este momento no me lo permiten. Bueno, voy a continuar porque imagínense que se nos va el tiempo volando, apenas vamos en la llave número 2 y son 7. ¿Puedes Entonces, responder esta pregunta rapidito? dime, Que dime. dice, y prestar dinero, dice Claudia, y prestar dinero es considerado ayuda para sacar a otros de un apuro, donde se supone que el dinero regresará. Bueno, prestar dinero a esa persona, la pregunta es, ¿esa persona físicamente podría generar esos recursos? Y si la respuesta a eso es que físicamente tiene la capacidad de trabajar y generar los recursos, sería interferencia, sí. Listo, gracias. Ok. Bueno, entonces, sigamos. Bueno, no sé, más bien, Angelita, tú más bien me vas diciendo ahí si hay otras preguntitas urgentes, ¿te parece? Claro que sí. Listo, súper. Bueno, listo. Entonces continuemos. Primera llave, la llave de la intención correcta, ¿cierto? Que yo tenga 3 intenciones correctas, que me valore por lo que soy, no por el dinero, que tenga la confianza en mí y en las leyes, no en el dinero, y que yo no interfiera en la experiencia de aprendizaje de esa persona con mi dinero, ¿cierto? Segundo, llave del pasado. ¿Cómo tengo un pasado limpio? Empiezo a identificar esas creencias limitantes y empiezo a limpiarlas a través de hacer el aprendizaje correcto que me llevó a esas creencias limitantes. Segundo, limpiar mis emociones negativas con respecto al dinero a través de técnicas como el tapping. Y tercero, limpiarme, quitarme esos miedos con respecto al dinero. ¿Cómo hago eso? Haciendo una reprogramación con respecto a la prosperidad y haciendo una desensibilización con respecto a ese miedo de generar recursos o de invertir recursos. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Listo? Siguiente, vamos a seguir. Entonces, ¿cuál va a ser la tercera llave? La tercera llave que nos vamos a llevar acá va a ser la llave del presente. Un presente absolutamente rico. Aquí, ¿quién quisiera ser rico hoy? Aquí y ahora. ¿Todos quisieran ser ricos? Sí, todos quisiéramos ser ricos, ¿o no? Claro. Entonces, ¿quién de ustedes es rico hoy, aquí y ahora? Todos quisiéramos serlo. ¿Y quién es hoy? Claudia nos dice yo, muy bien. Angelita nos dice que yo, Javi nos dice que yo. Bueno, Jerry nos dice yo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Resulta que ser rico y ser millonario son 2 palabras diferentes, ¿sí o no? Son 2 palabras diferentes y eso quiere decir que también son 2 conceptos diferentes. Entonces, hay millonarios súper pobres y hay gente que no es millonaria, que es sumamente rica. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros riqueza de aquí en adelante? ¿La propuesta qué es? La propuesta es que nosotros empezamos a definir riqueza como todo aquel que valora, disfruta y agradece todo. Entonces, desde que yo pueda valorar, disfrutar y agradecer todo, voy a ser inmensamente rica. ¿Qué valoro? Valoro todo aquello que pues tengo. Valoro el carro que tenga, la casa que tenga, la comida que tenga. Valoro a las personas. Valoro a las personas, ¿por qué? Por el servicio que me presten. No sé, por ejemplo, una pareja que me da un abrazo, que me da un beso, que me escucha, un amigo que me acompaña a todas las parrandas. ¿Qué puedo valorar de las personas? Todo lo que esas personas tengan de sus valores, su compromiso, su lealtad, su inteligencia, su amor, todas esas cosas voy a empezar a valorarlas de las personas y entonces me siento completamente rico porque valoro tanto las cosas materiales como las personas. Disfruto estar en todas las situaciones y agradezco. Este último, ¿agradezco qué? Agradezco esas oportunidades de aprendizaje que tal vez no son donde yo más quisiera estar en este momento, pero que me están permitiendo aprender lo que necesito aprender. Entonces, si me voy a una fila de banco, con lo que me encanta ir al banco, y hay un cajero que se está demorando y hay una señora que tiene 81,000 preguntas o un señor que tiene 1,000 cosas para consignar y yo estoy ahí en esa fila, ¿qué puedo yo realmente agradecer de eso? Puedo agradecer la experiencia de aprendizaje, de tener paciencia,
de valorar cuando, por ejemplo, wow, qué chévere cuando no me toca hacer fila. Y agradecer que, bueno, voy a poner en práctica pues mis valores en esto, que tengo tiempo para pensar. Muy bien, Lisandro, exacto. ¿Qué más podría yo agradecer sabiendo que ya tengo que estar en esa fila? Entonces estoy aprendiendo a ser paciente, que tengo tiempo para pensar, que tal vez estoy viva, puedo agradecer que estoy viva, exactamente, que pueda estar de pie. Imagínate eso, que pueda estar yo de pie haciendo esa fila. ¿Cuánta gente quisiera poder caminar para poder hacer esa fila? Agradezco el aire acondicionado, dicen en la costa de Colombia. Tiempo para oxigenarme, Lili, muy bien. Que tengo la salud de hacer mis trámites por mí misma, exacto. Entonces, hoy en día les tengo una noticia a todos ustedes. Todos ustedes, si están acá hoy, son ricos, si así lo deciden. ¿Por qué? Porque pueden valorar, disfrutar y agradecer absolutamente todo. Entonces, de hoy en adelante la invitación es ¿cuál? Que nos vamos a sentir absolutamente ricos todo el tiempo. Vamos a elegir, valorar, disfrutar y agradecer todo. Esas experiencias que no nos gustan tanto, vamos a agradecerle lo que nos estén enseñando. Entonces, ese es el primer pin de esta llave, la llave del presente, ser rico y que yo valore, disfrute y agradezca absolutamente todo. El segundo pin de la llave del presente, hoy en día, hoy, para yo poder estar realmente en abundancia y prosperidad, tengo que tener mi energía alta. Súper importante nuestra energía vital es súper importante. Es lo que nos permite a nosotros poder relacionarnos con las demás personas, poder ir a trabajar, poder ir a hacer todo lo que nos gusta hacer. Si les gusta hacer deporte, leer, cocinar, todas las cosas. Nuestra energía vital realmente es imprescindible para nuestra vida y a veces no la cuidamos tanto como deberíamos. Entonces, ¿alguien aquí sabe cómo hacemos nosotros para cuidar nuestra energía vital? ¿Cómo les ha ido con eso a la energía vital? ¿Está al 100% todo el día, durante todo el día? Cuidando la mente, comiendo bien, durmiendo. Daniela nos dice, sí, durmiendo. Entonces, miren, haciendo ejercicio, Lisandro, súper chévere. Entonces, les voy a dar 5 claves acá. La primera, súper importante, dormir bien. Hay muchísimos estudios sobre la importancia de dormir. Para que puedan dormir bien, ¿qué tienen que hacer? Tener ustedes una rutina de sueño antes de irse a dormir y saber cuál es el mínimo de horas que necesitan. Cuidarnos haciendo ejercicio. Sí, la primera, dormir súper bien. Segunda, hacer ejercicio, súper importante para su energía vital. Tercero, que nosotros vamos a intentar una técnica que nos ayude a relajar la mente, ya sea la meditación o estar con la naturaleza, cualquier técnica que nos ayude a relajar la mente. La cuarta cosa que vamos a hacer nosotros va a ser eso que acaba de decir acá, cuidar nuestro diálogo interno que nos dice Vanessa, súper importante, yo saber qué es lo que me estoy diciendo, porque eso me baja completamente la energía vital. Y por último, va a ser muy importante que nosotros cuidemos mucho nuestra nutrición. ¿Ustedes alguna vez se han sentido que comen algo y que están súper pesados y antes les da más sueño después de comer? ¿Quién se ha sentido que tiene que ir a hacer siesta? Claro. ¿Por qué? Porque tal vez esa alimentación es muy pesada. En vez de energizarnos, ¿cierto? Nos sentimos aún más cansados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Empezar a comer súper bien nosotros. Entonces, energía vital súper importante. Y el tercer pin es asumir el 100% de mi responsabilidad en mi vida. Esto es una clave para ser exitosos, no solamente para ser prósperos, que voy a asumir el 100% de mi responsabilidad en mi vida. Esos son los 3 pines de esto. ¿Alguna pregunta? De los 3 pines de la llave del presente. Hoy en día puedes ser rico si tú así lo decides, valorar, disfrutar y agradecer, tener tu energía vital súper alta todos los días, cuidándote y durmiendo bien. Y por último, asumir el 100% de tu vida, de tu responsabilidad. Ok. ¿No hay preguntas? Angelita, ¿puedo continuar? Adelante. Adelante. Bueno, listo. Luz verde. Tenemos la luz verde. Bueno, aquí se está pasando el tiempo rapidísimo, así que vamos con la siguiente tema rápido. Siguiente. La llave de el futuro. Y mire, esta llave es súper importante. ¿Por qué? Porque
cuando empezamos a crecer, desafortunadamente, empezamos a dejar de soñar. Y cuando empezamos a dejar de soñar, ahí es cuando les quiero dar una mala noticia. Empezamos poco a poco a realmente morir más rápido. Cuando nosotros estamos chiquitos y nos dicen, ¿tú con qué sueñas? Uno se sueña así, siendo astronauta, y uno no le importa qué es lo que tenga que hacer físicamente para llegar allá o intelectualmente, ¿sí o no? ¿Cierto? Cuando estábamos chiquitos nos soñábamos así en grande. Pero ¿qué pasa a medida que vamos creciendo? A medida que vamos creciendo, algunos de ustedes dejaron de soñar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para soñarnos en grande? Para soñarnos en grande, Lucy dice, no he dejado de soñar ni un día. Muy bien, Lucy, excelente. Pero sí, es súper importante que nosotros siempre nos soñemos en grande. Así como cuando éramos chiquitos y nos preguntaban, bueno, ¿y tú con qué sueñas? Y le decíamos, no, yo sueño con ser piloto. Ni siquiera sabía que era un avión, ni siquiera sabía qué exámenes tenía que hacer, ni siquiera sabía qué era la gravedad, nada de esas cosas. Y uno soñaba en grande. Asimismo, nosotros tenemos que soñarnos en grande y ver ese futuro grandioso que vamos a tener. En esta actividad, en esta llave, cuando trabajo con mis clientes, hago una meditación larga para que uno pueda realmente conectarse con esa parte de uno que es el niño interior, que sueña en grandes sin limitaciones, sin preguntarse cómo, solamente sueña completamente en cómo llegar allá. Y cada vez que nosotros tenemos un rompimiento, normalmente nos conectamos con la emoción y lloramos. Entonces, si ustedes quieren conectar con este de soñarse en grande, pónganse una musiquita suave, pónganse una meditación, una musiquita de meditación, y empiecen ustedes a conectar con qué sueñan. Si quieren, algún momento podemos hacer una meditación guiada más adelante, pero lo importante es que ustedes sepan cómo llegar a ese punto de soñar. Entonces, la idea es que su cuerpo esté súper relajado, que su mente esté súper relajada y que ustedes realmente puedan empezar a conectarse con ese niño interior y empiecen a soñarse en grande. No se preocupen, no pregunten cómo van a lograr ese sueño. Lo importante es que ustedes realmente se sueñen en grande. Y entonces en nuestra cultura americana sobre todo nos han dicho que tenemos que tener goals que son SMART, ¿cierto? ¿Alguna vez han escuchado eso de goal SMART? Que es specific, measurable, que sea específico, que sea medible, ¿cierto? Exacto, nos dicen que sí acá, si han escuchado esto. Entonces esos objetivos que son SMART son muy específicos y la idea es que tengan un límite de tiempo en el cual lo vamos a conseguir. Entonces, no vamos a usar esa técnica para soñarnos en grande, porque esa técnica nos limita por definición. Lo que vamos a usar es la técnica DOM, que traduce tonto en español. Entonces, es lo contrario de smart, inteligente, tonto. Pero ¿qué quiere decir DOM? Que vamos a soñarnos como las siglas son D-U-M-P y DOM es driven. Nos vamos a soñar como si tuviéramos un propulsor por dentro que nos lleva completamente a alcanzar ese sueño sin límite alguno, ¿cierto? Que sea uplifting, que sea inspirador. O sea, es súper importante que sea inspirador, más allá de que sea motivador. La motivación se acaba con el tiempo, la inspiración no. Entonces necesitamos que ese sueño nos inspire todos los días. Necesitamos que ese sueño sea behavioral driven, la B de DOM. La B nos dice behavioral driven, que esté conectado a un comportamiento que yo tenga día a día, ¿cierto? Entonces, nos vamos a soñar en grande con esto, con esta técnica, sin preguntarnos cómo vamos a alcanzar ese sueño. Cuando tú le preguntas a un niño qué quiere ser y el niño te dice futbolista del Real Madrid o del Barça o el que sea tu equipo favorito, el niño no se pregunta cómo voy a entrenar, cuántas veces y con quién tengo que hacer el contacto en Europa y nada de eso, ¿cierto? El niño se sueña en grande completamente. Así nos vamos a soñar nosotros de ahora en adelante. Exacto. Mira, Ana nos dice, ser un líder y un seguidor. Claro, exactamente. Entonces nos vamos a partir de ahora a soñar absolutamente en grande y tener ese espíritu de niños chiquitos presentes todo el tiempo.
Así como Víctor nos dice que lo tiene presente a sus 39 años. Muy bien, Víctor, excelente, sigue así. Ese niño interior es súper importante en todos nosotros. Bueno, esa es la llave 4, la llave del futuro. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? La llave 1, la intención correcta. La segunda, la llave del pasado, que tenemos un pasado limpio. La tercera, que hoy en el presente me sienta rico. Y la cuarta es que yo me sueñe en grande. Listo. Entonces, ¿estamos listos para pasar a la siguiente, Angelita, o hay preguntas? Estamos listos. Listo, perfecto. Entonces, siguiente llave, vamos a pasar acá a la siguiente llave, que va a ser entonces la llave del camino. Y esta llave del camino nos va a llevar a entender que nosotros, una vez ya nos soñamos así en grande y es así espectacular ese sueño que tenemos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo empiezo yo a caminar ese camino hacia ese sueño grandioso que yo tengo? Entonces, el primer pin que yo tengo que tener en cuenta es estar dispuesto a lo que la vida tenga para mí. Entonces, aquí en este momento voy a hacer una pausa porque voy a introducir un temita súper rápido que es muy importante acá. Resulta que nosotros tenemos un propósito en la vida que es específico para nosotros, pero tenemos un propósito general que todos los humanos en los cuales estamos acá tenemos, que es aprender a ser felices. Entonces, ojo que yo no dije ser feliz, dije aprender a ser feliz. ¿Por qué es tan importante aprender a ser feliz? ¿Qué quiere decir aprender a ser feliz? Quiere decir que yo me adueñe de mi felicidad independientemente de lo que esté pasando en mi vida. Que yo sea realmente una persona que independientemente de la realidad afuera, yo pueda adueñarme de mi felicidad 100%. Esa felicidad la vamos a medir en 5 cosas, 5 indicadores. El primer indicador va a ser la paz interior. El segundo indicador va a ser la economía. El tercer indicador va a ser las relaciones. El cuarto indicador va a ser la adaptación y el disfrute. Y el quinto indicador va a ser la salud. Entonces, paz interior, economía, relaciones, adaptación y disfrute y salud. ¿Qué pasa cuando yo estoy solamente enfocado en mi economía y descuido las otras cosas? No soy feliz. ¿Qué pasa cuando yo solamente estoy por allá retirado en el Tíbet, pero no tengo relaciones, estoy en aislamiento total? Tal vez no es tan feliz como podría hacerlo. Entonces, vamos a empezar a ver si nosotros vemos a la luz de esta perspectiva que les estoy presentando. No es la verdad absoluta, es una perspectiva que si medimos la felicidad en esos 5 resultados, entonces mi propósito de estar acá es aprender a ser feliz. ¿Cómo sé que yo puedo medir esa felicidad cuando tengo estos 5 resultados al 100%? Mi paz interior, mi economía, mis relaciones, mi adaptación y disfrute y mi salud al 100%. Y entonces la vida me va a decir, ok, tú estás aquí en este colegio llamado Planeta Tierra aprendiendo a ser feliz y entonces te voy a dar 2 formas de ser feliz. A través de tu misión va a ser todo aquello que yo disfruto hacer. ¿Por qué lo disfruto hacer? Porque es fácil para mí. Porque es fácil para mí, porque ya lo sé hacer. Es como las personas que son talentosas para pintar y se les facilita y les encanta pintar, o para cantar, o para hacer deporte, o para, no sé, finanzas o los números, y les encanta. Eso lo vamos a llamar misión. Y por otro lado, vamos a tener situaciones destino. ¿Qué son esas situaciones destino? Esas situaciones que son más retantes para mí, más difíciles, situaciones donde yo realmente todavía no sé qué estoy haciendo, no sé cómo hacerlo, y como todavía estoy aprendiendo, entonces esas situaciones destino yo digo, difícil a veces, ¿cierto? Entonces, el propósito de mi vida, aprender a ser feliz. ¿Cómo mido esa felicidad? 5 resultados. Paz interior, economía, relaciones, adaptación y disfrute y salud. Y la vida me va a decir, como estás aquí aprendiendo a ser feliz, te voy a dar 2 oportunidades, ya sea a través de tu misión o a través de tu destino. Cuando mi función es donde yo genero recursos, está en mi misión, entonces yo estoy ahí gozando porque, claro, yo estoy haciendo lo que a mí me gusta. Entonces Shakira, que le encanta bailar y le encanta cantar, está en su misión generando recursos. Pero a veces la vida me va a llevar a que yo genere recursos en situaciones de destino, que son donde yo todavía no he aprendido cómo generar recursos ahí. No se me facilita, pero tengo que aprender.
Entonces, teniendo este marco de referencia, que hay situaciones misión y situaciones destino, y en cualquiera de esas dos yo puedo estar teniendo mi función es donde yo genero recursos. Entonces, ahí, ¿qué es el pin número 1 de la llave del camino? Yo me voy a soñar en grande y voy a empezar a ver, ok, ¿yo cómo hago para caminar hacia ese futuro soñado que yo tengo? Y entonces voy a empezar a ver, ok, ¿qué ideas me llegan en la cabeza para empezar a caminar hacia allá? ¿Cómo puedo yo empezar a caminar hacia allá? ¿O qué oportunidades la gente me empieza a hablar de que pueda caminar yo hacia allá? Pero no le voy a poner condiciones a la vida. Esto es súper importante. Pongan atención a esto que es súper importante, la verdad. Yo no le voy a poner condiciones a la vida de cómo llegar allá. Entonces, a veces la vida o Dios me mandan oportunidades que están disfrazadas de situaciones que yo no quiero tener. Entonces, yo soy ingeniero industrial y de pronto me sale un trabajo. Llevo buscando trabajo 5 meses, 6 meses y tengo el sueño de, no sé, crear una empresa gigante y bueno, en fin, pero me sale un trabajo vendiendo carros. Si ese es el trabajo que a mí me salió, si yo no tengo recursos en este momento para sostenerme, yo me voy a disponer a servir en la situación que la vida me ponga a servir. Esa situación tal vez es una situación destino en la medida en que yo no sé vender carros, no es fácil para mí vender. Sin embargo, si eso es lo que la vida me está poniendo en este momento, yo me voy a disponer a servir ahí. En ese momento voy a estar dispuesta a lo que la vida tenga para mí. Voy a decir, Diosito, si creen en Dios, miro para arriba y digo, Diosito, yo quiero llegar a mi meta, a mi sueño, pero tú me tienes aquí para que yo aprenda a ser feliz. Y, ok, me dispongo a servir donde tú me pongas a servir. Súper importante esta condición. Segundo pin, aplicar la cascada para encontrar la función. ¿Cuál es esta cascada? Se las voy a decir aquí rapidito, así que anoten. Primera cosa, tener yo la mente abierta para pensar, ok, ¿qué tengo que hacer para llegar a ese futuro ideal? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que yo debería hacer para llegar a eso? Segundo, tener el corazón abierto para que si otras personas llegan y me dicen cosas, yo no cierre esas posibilidades, sino que yo esté dispuesto a abrirme a esas posibilidades. Tercero, que yo evalúe mis 5 resultados que les mencioné. Los vamos a llamar PERAS por sus siglas. Paz interior, economía, relaciones, adaptación y disfrute y salud. Esa es la tercera parte de la cascada para encontrar mi función. Voy a evaluar mis peras, porque a mí ¿a qué me sirve que me ofrezcan, no sé, ser presidente de Coca-Cola? Si yo en este momento sé que tal vez no tengo las capacidades para hacerlo, voy a estar súper estresada en ese trabajo y mi paz interior se va a la miércoles, no vuelvo a ver a mi familia, no vuelvo a compartir con nadie, empiezo a comer súper mal, o sea, todas mis peras se van. Y entonces, ¿debería tomar ese trabajo? No debería tomar ese trabajo, porque mis peras se van a ver completamente afectadas. Entonces, tengo que evaluar todas las cosas, no solamente mi parte económica. Todas las peras son importantes: paz interior, economía, relaciones, adaptación, disfrute y salud. Siguiente, una vez yo ya haya evaluado mis peras y diga, sí, esto mejora mis peras, y a veces va a ser un balance, porque van a ver, ok, listo, mi paz interior tal vez se puede disminuir un poco en el corto plazo, pero en el largo plazo me va a dar más paz interior. Entonces tengo que hacer esa evaluación en el corto plazo y en el largo plazo. Evalúo si técnicamente yo tengo la capacidad para hacerlo. ¿Listo? Si técnicamente yo tengo la capacidad para hacerlo, porque a mí me dicen, venga, vamos a invertir en un contenedor de China que vamos a traer, pero se necesitan 5.000 millones para hacer esto, y yo no tengo esa plata en el banco, pues no puedo hacerlo. O pueda que de pronto sepa, tenga la plata en el banco, pero no tengo ni idea de importaciones y exportaciones, y la gente con la que me estoy asociando tampoco sabe eso. Técnicamente no es viable. Entonces voy a evaluar que técnicamente yo tenga la capacidad para hacerlo, o qué es lo que tengo que tener para poder tener esa capacidad técnica. Tengo que estudiar, tengo que asociarme con alguien en particular. ¿Qué es lo que tengo que tener? Y la última parte de esta cascada, ¿cuál es? Que yo evalúe las leyes del fluir. Como ya estamos acá corticos de tiempo, las leyes del fluir son que las leyes que yo les dije que son las leyes universales. Entonces, a la vida le voy a preguntar con la acción y me va a decir si por aquí es o no por aquí no es. Siempre con la acción. Y entonces, cuando ustedes empiezan a ver que hay unas cosas que se frustran mucho, van a preguntar mínimo 3 veces y máximo 7 veces por algo, ¿sí? Entonces, yo voy a ir a preguntar mínimo 3 veces, ¿por aquí es el camino?
para mostrar que yo tengo el compromiso de ir por ahí, pero máximo 7, porque si no, ahí voy a pasar de terca. Entonces, esas son las leyes del fluir. Hay más leyes del fluir, pero estas son las 2 importantes que necesitan para que puedan empezar su camino de la acción. Angelita, ¿preguntas o podemos seguir? Pues no hay preguntas, pero no sé si en este momento alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Vas súper rapidísimo y es una información increíble que yo creo que todo el mundo está como que ¿qué? Entonces no sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O alguna duda? Compartirán el video porque se nos pasan detalles, dice Nilda. Sí, lo compartimos por Telegram. En Telegram, Súper. si nos siguen en Telegram, ahí lo compartimos. Las leyes del fluir nos preguntan. Listo. Entonces, la ley del 2 es que la vida o Dios te responde con un sí o un no. Es binario. Esa es la ley del 2. ¿Y cómo le preguntas? Con la acción. Entonces, tú accionas. ¿Será que debería trabajar en este restaurante? Voy y pido el trabajo. Entonces, te dicen sí o no. ¿Será que debería irme de intercambio? Voy y pido la visa. ¿Sí o no? ¿Será que debería empezar a estudiar esta otra cosa? Voy y hago la aplicación. Y la vida te va a contestar sí o no. La ley del 3-7, ¿qué quiere decir eso? Mínimo pregunto 3 veces, máximo pregunto 7 veces. Dame un ejemplo de eso. Entonces, por ejemplo, yo voy y presento los papeles a la embajada de Canadá para irme de intercambio y me la niegan. Y entonces yo digo, no, pero yo sí quiero ir realmente. Entonces voy y nuevamente miro a ver por qué me negaron los papeles y vuelvo y presento que me los habían negado porque me faltó poner un papel, no sé. Entonces, bueno, no me dieron la razón por la cual me la negaron, pero yo igual voy, vuelvo y presento. Me vuelven y me niegan la visa. Y yo digo, bueno, pero yo realmente me quiero ir de intercambio. Es muy importante para mí irme de intercambio. Entonces voy nuevamente y presento la visa. Y ahí pueda que me la vuelvan a negar. Yo hoy en día, sinceramente, casi nada pregunto más de 3 veces. ¿Por qué? Porque quiero mostrar mi constancia, pero yo sé que si me están negando algo es porque por ahí no es. Yo ya sé. Sin embargo, a veces hay cosas que quiero muchísimo. Y entonces sigo preguntando, máximo 7 veces. Pero después de 7 es como cuando a un niño tú le dices, no ponga la mano en el fuego que se quema, no ponga la mano en el fuego que se quema, y el niño, hasta que tú le dices, bueno, quémate tranquilo, y entonces el niño ya, y se quema, y así dice, ah, sí, por aquí no era. Entonces, esa es la ley del 3-7. Espero que haya quedado clara, Janet. Bueno, súper. Listo, chicos, este tiempo se nos está pasando muy rápido. Entonces, Angelita, voy a seguir, ¿te parece? Dale. Bueno, Perfecto. entonces, supuestamente este era el enfoque de nuestra charla, la llave del servicio. ¿Se acuerdan que les dije al principio que si de todo lo que tenemos hasta ahorita solamente podemos aplicar una llave, que aplicáramos esta? Esta llave es la que les va a cambiar la vida. Si ustedes aplican solamente esta llave, sí o sí les prometo que se van a incrementar sus recursos, pase lo que pase. Entonces, como estamos ya un poquito colgados de tiempo, voy a ir un poquito rápido con esto. Sin embargo, si hay preguntas, Ay, me bueno, cortan. espérate, voy a estar tomando en pantallazo esta información. Dime. No, dale. Nah, Se le sigo. abrió el Listo. micrófono. Ujú. Alegría y entusiasmo. Vamos a hacer un ejercicio rápido acá. Imagínense un lugar, un sitio donde a ustedes les encante estar, donde son felices. Si les encanta hacer deporte como a mí, hay un deporte que se llama kiting, me fascina, amo eso. Entonces, imagínense allá. ¿Listo? Listo, ya tienen ese lugar. Ahora pongan atención a todos los valores que están exhibiendo en ese lugar. Entonces, ustedes están felices, alegría, entusiasmo, compromiso, puntualidad, respeto, todos los valores que tienen ahí. ¿Listo? Todos esos valores, ok. Ahora, se van a imaginar una situación donde no les gusta estar, 0, odian estar ahí.
Los que de pronto tienen suegra les toca ir a donde la suegra el domingo. Mentiras. Bueno, entonces, esa situación que no les gusta estar, ya la tienen. Bueno, van a coger esos valores de la situación donde le aman estar, esa alegría, ese entusiasmo, ese compromiso, esa puntualidad, ese respeto, ese amor, y la van a poner, esos valores van a poner en la situación donde no les gusta estar. Y esa situación donde no les gusta estar, ahora la van a vivir con amor, con alegría, con entusiasmo, con una sonrisa. Listo, ya pueden abrir los ojos. ¿Qué pasó con la situación que no les gustaba estar? ¿Alguien me quiere contar ahí en el chat qué pasó? ¿Cómo les fue? La menos, dice Ana, me causó risa, dice Maylid. Puedo sentirme tranquila. Cambia a positiva inmediatamente. Imagínense ese descubrimiento que acaban de hacer hoy. Que la realidad afuera la pueden cambiar. ¿Cómo? Cambiando su realidad interna. Entonces, alegría y entusiasmo siempre en toda situación, sobre todo si es una situación retante. Se abrió un espacio de creación, dice Javi. Muy bien. Entonces, primer pin de la llave del servicio, en el lugar donde ustedes estén, con quien estén, ustedes siempre con alegría y entusiasmo. Siempre, 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 incondicionalmente, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar que si es una situación que disfrutan, excelente. Y si es una situación que no disfrutan tanto, van a poder empezar a disfrutarla si ustedes se comprometen a hacerlo con alegría y entusiasmo. Segundo pin, la confianza. Entonces, ¿cuáles son los enemigos de la confianza? 5 enemigos de la confianza para que los demás confíen en ti. La agresividad, el proteccionismo, la susceptibilidad, la preocupación y el sentimentalismo. 5 enemigos. Claudia, gracias. La realidad de afuera se puede cambiar cuando cambio mi realidad interna, exacto. Entonces, confianza, 5 enemigos, agresividad, proteccionismo, susceptibilidad, preocupación y sentimentalismo. Rápidamente, ¿qué pasa con el jefe cuando el jefe es de mal genio y algo pasó mal en la oficina? ¿Quién quiere ir a contarle? Nadie. ¿Para qué? ¿Para que lo griten? No, ¿cierto? Entonces, nadie tiene la confianza de ir a hablarle a él. ¿Por qué? Porque es agresivo. Entonces, no vamos a ser agresivos. Si alguien viene a contarnos algo, nunca a contestarle con un grito, una mala palabra. No, 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 no. ¿Por qué? Porque esa persona ya no va a volver a nosotros a contarnos nada. Segunda enemigo de la confianza, el proteccionismo. Alguno de casualidad cuando era chiquito y que la mamá le decía, ay, no, mijito, no salga, mejor no vaya para allá a esa fiesta. No, 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 no. Le dijo a la mamá, es que voy para cine y se fue para una rumba. ¿Por qué? Porque nos estaban intentando sobreproteger. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a hacer sobreprotección de nadie, ¿cierto? Cada persona puede tomar sus elecciones de vida y tendrá su experiencia de aprendizaje. Tercero, susceptibilidad. Ay, no, pero es que a mí, ¿por qué no me invitaron a esa reunión? ¿Por qué no me llevaron a esa fiesta? ¿Por qué no me incluyeron en el plan? No, yo voy a dejar de ser susceptible. De pronto había una razón para que yo no estuviera ahí. Preocupación. ¿Ustedes a cuál médico irían? Médico número 1, van y le dicen, no, es que imagínense que estoy sufriendo de violencia psicológica. Entonces el médico empieza, ay, no, qué estrés, ¿cómo así que tiene violencia psicológica en la casa? Qué mal, no. O un médico que dice, no, estoy sufriendo de violencia psicológica y el médico les dice, señora, lo siento mucho, si quiere la puedo recetar a que vaya aquí al psicólogo para que puedan darle ayuda psicológica. ¿Cuál médico prefieren? ¿El primero o el segundo? El segundo, exactamente. ¿Por qué? Porque uno no quiere ir a contarle una cosa a alguien para que se estrese más y se preocupe. No, entonces no nos vamos a preocupar, nos vamos a ocupar, ocuparnos, hacer lo que hay que hacer, pero no preocuparnos.
¿Cuántas veces la preocupación ha solucionado algo en sus vidas? 0, ¿cierto? Entonces no nos vamos a preocupar. Y por último, sentimentalismos, ¿cierto? Entonces vamos a dejar los sentimentalismos, que no, que pobrecito, fulanito, no, tenaz, entonces me pongo a llorar. Eso, claro, hay un espacio para hacer esa liberación de emociones, pero esa liberación de emociones en un espacio público donde alguien nos está contando algo más que es confidencial, eso no le permite a esa persona realmente como que desahogarme, ¿sí? Desahogarse. Entonces, no estoy siendo de realmente apoyo en ese momento para esa persona cuando yo también me uno en ese sentimentalismo con la otra persona. Entonces, 5 enemigos de la confianza: agresividad, proteccionismo, susceptibilidad, preocupación y sentimentalismo. ¿Cómo me vuelvo yo completamente confiable? Ah, bueno, un momentico. Livia tiene la mano levantada. Adelante, Livia. Livia, ¿tenías la manito levantada? Quizás es el bebé que está con el teléfono en la mano. Ah, bueno, listo. Entonces sigamos. ¿Cómo puedo ser confiable en el trabajo? 5 cosas para ser confiable en el trabajo. Acá me voy a mover para que puedan ver aquí esto. Entonces, la primera va a ser, me voy a volver completamente idóneo en todo lo que yo haga. Completamente idóneo. Segunda, voy a ser confidencial, que el jefe me dijo que no, que es que ahora vamos a, no sé, adquirir este nuevo local, o vamos a expandirnos para tal lado, o vamos a tener esta nueva oportunidad de negocio, lo que sea. Yo no voy a ir a decirle a todo el mundo, oiga, no, imagínense que el jefe me dijo, no, voy a ser completamente confidencial. Tercero, voy a tener buen temperamento. ¿Qué quiere decir eso? Activo, sereno y pacífico. Esas son las 3 cualidades de una persona que tiene buen temperamento. Activo, porque cuando tengo que tomar acción, la tomo en ese momento de forma completamente serena y sin agredir a los demás, siendo pacífico. Tercero, cuarto, voy a desarrollar la habilidad de hacer mi trabajo. ¿Cómo desarrollo la habilidad? Con 2 cosas: experiencia y tiempo haciendo esa experiencia continuamente. Entonces, voy a volverme la persona más hábil que yo pueda hacer en la función que yo estoy desempeñando. Quinta, respeto. Completo respeto por todas las personas con las que trabajo, por todos los clientes externos con los que interactúo y por todos mis clientes internos. Y por último, un buen carácter. ¿Qué quiere decir un buen carácter? Que yo sea abierto, justo y firme. ¿Abierto a qué? A que vengan y me cuenten todo lo que haya pasado, sin yo estar juzgando qué bueno, qué malo, qué fulanito. No, yo soy abierto. Justo, sí, si alguien tuvo un error, pues bueno, hay un error, y encontrar, ok, ¿cómo vamos a solucionar ese error? ¿A qué nos vamos a comprometer? Y ser firme en ese compromiso que adquirimos. Vamos a tener súper buen carácter. Entonces, estas son las claves. Entonces, ¿cómo puedo ser yo confiable en mi trabajo? Idóneo, confidencial, de buen temperamento, con habilidad para hacer ese trabajo, respeto por todas las personas y de buen carácter. Siguiente, PIN, el compromiso. ¿Cómo barre una persona que tiene compromiso? Mueve todos los muebles, barre hasta la última esquinita, de todo. Pero una persona que no tiene compromiso, ¿cómo barre? Por el ladito, ¿sí o no? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Vamos a hacer todas las cosas con compromiso. El compromiso es el valor que le da fuerza a la acción, el motor que potencia mi acción de expresar mis valores. ¿Y cómo hago yo para que tenga ese compromiso? Dándome cuenta de una cosa: nos metieron en la cabeza que la libertad era yo poder hacer lo que se me dé la gana. Esa no es la libertad. Les quiero compartir una nueva concepción de libertad. ¿Ustedes por qué pagan impuestos? ¿Porque nos toca? No, ustedes pagan impuestos porque prefieren pagar impuestos a la alternativa de no pagar impuestos. La alternativa de que el IRS esté acá detrás de nosotros. Pagamos impuestos porque ganamos bien, porque se invierten bien, sí, pero finalmente, al final del día, ¿yo por qué hago algo? Porque prefiero hacer eso a la alternativa de no hacerlo. Inclusive en una situación súper difícil, que fuera un atraco, por ejemplo, y nos dicen, o me das el celular o te pasa algo. Inclusive en esa situación tan difícil, ahí tienes una elección. O decides dar el celular o decides la alternativa de no darlo. Entonces,
una vez nos damos cuenta de que realmente absolutamente todas las cosas que hacemos son nuestra decisión propia, ahí podemos hacer las cosas con compromiso del 100% todo el tiempo. Entonces vamos a medir nuestro nivel de compromiso con 5 cosas acá. El lugar donde estoy. ¿Yo estoy comprometido al lugar donde estoy o estoy intentando huir? El compromiso con mi paz interior. ¿Yo realmente estoy comprometida a adueñarme de mi paz interior, que nada ni nadie me la quite o no? El compromiso con mis relaciones laborales, de pareja, de familia. El compromiso con mi trabajo, como está en este momento. Y el compromiso con mi cuerpo físico. Y si hay alguna razón por la que este compromiso no sea al 100%, yo voy a ponerme la camiseta para que este compromiso en estas 5 cosas sea del 100% siempre. Bueno, siguiente acá. Lealtad. ¿Lealtad con qué? Con los acuerdos que yo haga. Súper importante que yo sea leal con los acuerdos que yo haga. A excelencia, ¿por qué? Porque la excelencia es lo que me va a llevar a tener un resultado bueno. Les quiero decir una cosa, en cuanto a la excelencia, cuando ustedes tienen un esfuerzo y hacen algo bien, el resultado de eso no es bueno. El resultado de eso es más o menos. Para que para ustedes tenga un resultado excelente algo, tienen que hacerlo de forma excelente. Es lo único que tiene una correlación directa. Si ustedes hacen algo bueno, el resultado es más o menos. La única forma de hacerlo excelente, de que sea bueno, es que ustedes lo hagan excelente, que su esfuerzo, que su dedicación, que su compromiso, todo sea de excelencia. Y a partir de ahí su resultado sí pueda que sea bueno o pueda que sea excelente. Entonces, por eso, este compromiso de la excelencia es tan importante para nosotros. Siguiente, multiplicación del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que nosotros no trabajamos para generar dinero. Nosotros trabajamos para servir. Y entre más sirvamos, más recursos vamos a generar. Eso es súper importante. Lo voy a repetir porque es tan crucial. Yo no trabajo para generar dinero. Yo trabajo para servir y a través de ese servicio es que yo genero recursos. Entre yo más sirva, más recursos voy a tener. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces me voy a empezar a dar cuenta que mi enfoque no tiene que ser en trabajar más. Mi enfoque tiene que ser en servir más. Y a través de incrementar ese servicio es que yo voy a incrementar mis ingresos. El día que yo hice ese clic en mi trabajo y empecé a enfocarme en servir, mis ingresos se potencializaron completamente. Entonces vamos a enfocarnos en eso, vamos a enfocarnos en servir porque es a través de ese servicio que yo puedo incrementar mis recursos. Y por último, voy a crear un plan de servicios. Entonces, una vez yo ya tengo todos estos valores ya puestos, me voy a dedicar a decir, ok, ¿yo cómo quiero servir? ¿Qué es lo que necesito tener en mi plan de servicios? Y aquí voy un poquito rápido porque sé que ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero les voy a dar esta slide acá para que les tomen un screenshot de qué es lo que tienen que tener en su plan de servicios. No en su plan de negocios, porque ya definimos que yo genero recursos es por la cantidad de servicio que yo doy. Entonces, ¿qué tengo que responder en mi plan de servicios? ¿Qué puedo ofrecer para atraer a más clientes? Ya sea clientes internos, si soy un empleado, o clientes externos, si soy un empresario. ¿Cuáles son los tipos de clientes que quiero tener? Y los invito a que empiecen a pensar, si son empleados, en ustedes como un emprendedor que tiene un único cliente que es su jefe. Empiecen a pensar en ustedes como emprendedores que tienen un cliente que es su jefe. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Cuáles son los tipos de cliente que quieren tener? ¿Cómo quisieran que fuera su jefe? ¿Qué pueden hacer para eso? Si es que son empleados. Y si son emprendedores, ¿qué tipos de clientes quieren tener para su empresa? ¿Qué es lo que mis clientes necesitan? ¿Cuál es la cadena de valor que les puedo ofrecer? Entonces llegan a mí y después de eso, ¿qué les puedo ofrecer? Y después de eso, ¿qué más les puedo dar? Y qué más yo, aparte de lo que ya son mis servicios, ¿qué más añadiría valor a mi oferta? Y entonces ahí, cuando yo ya tengo eso definido, eso es lo que me va a dar a mí mi estructura de mi plan de servicios. Y entre yo más pueda servir, más ingresos voy a generar. También cuando empiezo
pensar en términos de servicio, hay una carga que se libera, porque ya no es una obligación ir a trabajar, es una oportunidad de servir más. Y con esto terminamos la llave del servicio. ¿Alguna preguntita? No No veo hay preguntas, preguntas entonces por acá. continúo. Bueno, entonces, ya que vimos esto, vamos a ver ya por último la llave de administración, que es que yo pueda tener la administración correcta. Entonces, ¿cómo es la administración correcta? Rapidísimo acá. 1, primero que todo, voy a enfocarme en pagar mis cosas básicas, que es el techo, comida, el transporte y las deudas malas. Hay deudas buenas, las que yo me endeudo 1.000.000, pero me están generando 5 millones. Pero las deudas malas es donde yo me endeudo 1.000.000 y no me está generando nada o me está generando menos del 1.000.000. Entonces empiezo, eso es lo primero que yo tengo que tener en mi presupuesto. Mis cosas básicas y pagar las deudas malas. Segundo, ahorrar al menos el 10% para el retiro, mínimo el 10%. Hoy en día, si pudiéramos, ojalá sería ideal que fuera más que eso, pero mínimo el 10%. Tercero, hacer la compensación y ayuda a quien me corresponde. Entonces, esta parte de la correspondencia no la alcanzamos a ver en totalidad acá, pero la idea es que sí, yo entienda que, claro, hay realmente personas que necesitan ayuda, sí, pero en el mundo hay 1.000 personas que necesitan ayuda. Entonces, ¿cuál va a ser mi correspondencia? Súper chiquito acá. Básicamente va a ser mis padres, mis hijos, mi pareja. Esa es realmente mi cadena de correspondencia. Cuarto, después de eso, si todavía tengo plata, ahí sí me voy a las inversiones. Y 5, ahí sí me voy al disfrute de la vida y todas las cosas que me generan placer y entretenimiento. Entonces, chicos, rapidísimo, ¿qué vimos hoy en esta sesión? Antes de que ya les abra esto a las preguntas. Primero que todo, la llave de la intención. ¿Cuál es la llave de la intención correcta? Que yo me valore por lo que soy, no por lo que tengo. Que yo confíe en mí y en las leyes del universo y no en el dinero. Y que yo no interfiera con ese dinero en la experiencia de aprendizaje de las demás personas. Segundo, la llave del pasado. ¿Qué hace esa llave del pasado? Me libera de esas creencias limitantes, me libera de esos miedos con respecto al dinero, me libera de esa emoción negativa con respecto al dinero y ahí me puedo disponer a vivir hoy en día un presente rico. ¿Qué es un presente rico? Que yo valore, disfrute y agradezca absolutamente todo lo que tengo, todas las personas a mi alrededor y todo lo que me pasa. Cuarto, la llave del futuro, que yo me sueñe en grande como se sueñan los niños, sin limitaciones, sin preguntarme cómo voy a llegar allá. Llave número 5, la llave del camino, donde yo me dispongo a caminar ese camino hacia ese futuro próspero, donde yo digo, listo, sí, me comprometo a donde la vida me ponga a servir, voy a servir incondicionalmente y voy a hacer la cascada de saber cuál es mi función, donde me abro a todas las posibilidades, abro mi corazón a todas las cosas que vengan, evalúo las peras, que es la paz interior, la economía, las relaciones, la adaptación y el disfrute y la salud. Y a partir de ahí, de yo evaluar mis peras, saber que están bien, hago la evaluación técnica de si puedo hacer eso que quiero hacer. Y ahí me dispongo a caminar con las leyes del fluir. La ley del 2, que me dice acciono y me dicen sí o no, y a partir de ahí sigo adelante o no. Y la ley del 3-7, donde con mínimo 3 acciones mido mi constancia, pero máximo 7 para no ser terco. Y cuando ya sé que por ahí es el camino, esa es mi función, y entonces empiezo a caminar ese camino hacia mi propósito, que es realmente aprender a ser feliz con esas 5 peras ahí, me dispongo a servir incondicionalmente. ¿Cómo sirvo incondicionalmente? Alegría y entusiasmo, siempre sí o sí. Confianza en mí y en las leyes del universo también, pero principalmente también en mí, que yo pueda volar, que yo sepa generar recursos. Tercero, que yo tenga el compromiso. Cuarto, la lealtad. Quinto, la excelencia en mi trabajo. Que yo sepa que yo genero recursos a través de mi servicio y que el dinero es esa energía materializada que Dios o la vida me da en retribución a ese servicio. Entonces yo entre más sirva, más recursos voy a generar. Entonces me tengo que enfocar en servir, servir, servir y servir. Y último, hacer mi plan de negocios, ya sea para mi cliente interno, que va a ser, digamos, mi jefe. Empiezan a pensar así, empleados, que su jefe es su único cliente, o para mi cliente externo, si yo ya soy empresario y tengo muchísimos clientes, voy a generar mi plan de servicios. Y a partir de ahí, cuando yo ya estoy generando todos estos recursos, entonces me dedico a administrarlos supremamente bien. Primero, pagando mis mínimos y las deudas.
Segundo, haciendo el ahorro, ¿cierto? Tercero, haciendo pues la inversión en las cosas que tengo que invertir, haciendo el pago de mis compensaciones. Y por último, ahí sí, dedicando esa plática al disfrute y a todas las cosas que me causan placer y emoción y felicidad en la vida también. Chicos, mucha información, yo sé, pero voy a parar de hablar. Juliet, muchas gracias por esta presentación. De verdad es algo súper poderoso. Espero que todos nos hayamos llevado por lo menos una de estas tantas leyes, porque de verdad aplican para todo. Yo estaba escuchando y la importancia de la ley del servicio, de verdad que es para mí, como tú decías al comienzo de la presentación, la base y la fundación de todo. De verdad que me conecté mucho con esas leyes, pero pero todas en particular forman parte de este gran esquema de cómo tenemos que operar, ¿no? Entonces, gracias por crear esto, gracias por darnos tu tiempo y quería saber si alguien del grupo ahorita ya sí tiene alguna pregunta directa para Julie, de algo que podamos ahorita aclarar. Tenemos 15 minuticos para disfrutar ahorita de preguntas. Déjenme saber, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que les gustaría que Julie les respondiera? Juliet. Ángela, ¿hay algo? Por ahora no veo a nadie que tenga pregunta. Ah, bueno, perdona. Maylin. Ujú. Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Maylin. Es mucha información muy valiosa, realmente entre tomaba apuntes, llené tanto, pero hay algo allí en cuanto, en la llave del servicio, ¿sí? Tú hablas de la parte de multiplicar, una de las áreas, pero hablaste como muy rapidito, es la Sí. multiplicación del ingreso, ¿sí? Ujú. Pero entiendo, o hasta ahora comprendo que si trabajamos más para servir, automáticamente el resultado va a ser como que se me va a multiplicar el ingreso, ¿sí? ¿Me podrías dar un ejemplo de ello? Claro. Tengo una pregunta. ¿Tú eres empleada en este momento o eres empresaria? Empresaria. Empresaria. Ok, listo. Súper. Entonces, por ejemplo, digamos que fuera una cadena de restaurantes, ¿cierto? Entonces tú abriste tu restaurante que tiene 4 mesas y entonces tú empiezas a servir incondicionalmente de la mejor forma que puedas esas 4 mesas. Pero, ¿qué pasa si empiezas a expandirte para servir literal a más personas? Y entonces ahí empiezas a ver, ok, ¿qué tengo que hacer para generar esta expansión? Y entonces empiezas a contratar gente debajo tuyo para que pueda servir a más gente en ese restaurante. Entonces, con tu restaurante que ya no tiene 4 mesas, sino tiene 8, 10, 12, 18, 20, ¿cierto? Y con los meseros que empiezas a contratar, ¿cierto? Ahí tu misma empresa es capaz de servir a más personas que las que tenía antes. Y eso es lo que nosotros queremos empezar a generar, sobre todo cuando ya empezamos a ser empresarios. ¿Cómo hacemos para incrementar nuestra capacidad de servicio? Entonces, por ejemplo, yo en esto que estoy haciendo de las charlas, ¿no? A medida que ya empiezo a abrirme, a servirme a más personas, entonces me empiezan a decir, oye, mira, yo quería ver esta charla otra vez, ¿cómo hago? Tienes un canal de YouTube. No tengo canal de YouTube, para que sepan. Pero Ok. ¿cómo podría incrementar mi servicio? Podría crear un canal de YouTube donde empiezo a subir estas charlas para que la gente pudiera empezar a verlas, ¿cierto? En diferido. Y así empiezo a servir a más gente. Y a medida que tú empiezas a servir a más gente, hay formas directas de monetizar y formas indirectas de monetizar ese servicio. Pero cuando nuestro enfoque está en servir, la vida o Dios empieza a retribuirnos directa o indirectamente por ese servicio. Entonces empiezan a mí a llegarme clientes, por ejemplo, que me ha pasado, porque alguien escuchó de una charla que dio esta persona y no sé qué, y que le impactó y le pareció espectacular, y entonces llega una persona que no estuvo en la charla, pero gracias a ese servicio que yo hice, enteró de esa charla y después vino y me dijo, oiga,
es que yo tengo una empresa de no sé cuánta gente y quisiera que hiciéramos un training y yo sé que usted da esta charla y entonces ¿cuánto cobra? Entonces, esa es como una forma de empezar a incrementar nuestro servicio y como la vida o Dios, si tú crees en Dios, te retribuye por ese incremento. Ok, perfecto. Justo con el ejemplo que tú me das del restaurante, nosotros Ujú, pues, somos migrantes en este país, pero en Venezuela soy venezolana, allá ujú. hicimos un restaurante y cuando lo creamos en esa calidad de servicio, no sé qué carencia o qué creencia limitante de repente tenga en cuanto a que el momento de atender al cliente, Ujú. teníamos ya unos lineamientos en función de brindarle una calidad de servicio. Sí. Lo hacíamos con mucho amor y tratábamos de transmitirle a los clientes estos, igual formábamos al personal para que se mantuviera eso, porque una cosa es el espíritu que yo puedo tener como emprendedora y otra las personas que vienen de repente por un cheque a formar parte de la empresa y cómo nosotros canalizábamos ese espíritu hacia ellos de que no lo vieran como un tema de cheque, sino que realmente éramos una familia todos y estábamos comprometidos con la organización. Pero cuando yo ya emigro y dejo la empresa en manos de otra persona, a pesar de que dejamos el sistema y todo lo más estandarizado posible, tú te das cuenta tanto por los números como por los comentarios de los clientes a través de las redes, los cambios que se han generado. Creo que hay un tema allí de mantenimiento, de que por lo que no estamos físicamente, no hemos hecho como ese enlace virtual para sostener ese espíritu de repente de servicio ante ellos y refrescar. Pero Mm. allí por eso no entiendo si es una carencia limitante de repente que tengo o el por qué no me ha fluido, no continúa fluyendo el que el restaurante funcione en su totalidad como lo hacía con nosotros. Ok, y cuando tú estabas allá sí funcionaba. Sí, actualmente funciona, pero uno se da cuenta en función de los comentarios, por ejemplo, los públicos del Google, y de todo lo que me permite a mí acceso al cliente, porque yo sigo viendo las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago hasta ahora? Pues cuando veo un comentario que no es positivo, tanto de producto o de servicio, directamente lo contacto al encargado, que es otro familiar, pero para que lo Sí. maneje. Entonces, ahí lo que tendríamos que empezar a ver entonces es cuáles son las razones por las cuales ese negocio antes sí estaba funcionando y ahora ya no. Entonces, creo que tú misma, a medida que me ibas contando un poco la historia, te ibas dando cuenta de cosas, ¿cierto? Sí, claro. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿de qué te diste cuenta? De que debería tener un mantenimiento en cuanto a la formación, ya a pesar que se quedaron videos, volver a refrescar, así como lo estamos haciendo ahora, porque nos estás nutriendo de mucho conocimiento. ¿Cierto? Exacto. Exacto, entonces tienes que empezar a ver cuáles son todas las cosas que sí estaban pasando cuando tú estabas allá, que en este momento ya no están pasando con tu negocio, porque tú antes fuiste exitosa, ya probaste que esas cosas sí funcionan y ahora ya no. Entonces, primera tarea es hacer eso, entender muy bien eso. Segunda tarea, entender muy bien qué cosas son aplicables desde acá y qué cosas ya no, porque pueda que haya otras cosas que ya puedes implementar que antes no tenías. Entonces, tienes que empezar a ver qué es lo que yo tengo que hacer para que mi negocio sea exitoso como era antes y empezar a hacer esas implementaciones. Entonces, no necesariamente tiene que ser una creencia limitante. Entonces, súper buena tu pregunta, gracias, Miley, porque realmente es súper crucial para la prosperidad que yo realmente haga el ejercicio de entender por qué razón mi prosperidad se ha bloqueado o está bloqueada. Y a veces son bastantes variables, como les expliqué acá, realmente son muchísimas variables y yo tengo que entrar a ver una a una cuál es. Es posible que haya una creencia también, tendrías que evaluarla, como por ejemplo, sí, tendríamos que empezar a evaluar como tu sistema de creencias con respecto a ser dueña de un negocio estando por fuera, el sistema de creencias de las personas que ahorita lo están liderando, Okay. que tal vez es diferente al tuyo. Entonces también probablemente hay eso, pero primero lo que te acabas de dar cuenta. Por Vale, supuesto. muchísimas gracias. Excelente la Claro información. que sí, Agradecida. con mucho amor, claro que sí. Hay una preguntita aquí que dice, en la llave del pasado mencionaste el término
desensibilización. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo llevarlo a cabo? Sí, claro, claro que sí. Entonces, esto es otro seminario que se llama Vence tus miedos. Ahí vamos en profundidad a entender cómo son todos los miedos y cómo hacemos este proceso de sensibilización. Pero, por ejemplo, digamos que no fuera el dinero, sino fuera algo más tangible como las serpientes. Muchísima gente le tiene miedo a las serpientes, ¿cierto? Entonces, un escenario de desensibilización para una persona que le tiene muchísimo miedo a las serpientes sería poner una serpiente en una caja, obviamente, en un extremo de la habitación y poner a la persona en el otro extremo de la habitación y preguntarle si la persona puede entrar a la habitación o no. Hay gente que ni siquiera puede entrar a la habitación de saber que hay una serpiente allá, aunque esté en una caja, aunque esté en la otra esquina. Pero hacemos un ejercicio de tapping antes, un ejercicio de colapso de anclas y ahí la persona entra a la habitación y ya puede estar en la misma habitación con una serpiente que antes ni siquiera podía. Y después de eso volvemos a trabajar con tapping o colapso de anclas, meditación también, para que la persona pueda poco a poco empezar a acercarse a esta cajita donde está la serpiente con tranquilidad. Entonces, desensibilización quiere decir que tú te expones a una situación similar, pero no en la intensidad del 100%, sino con una intensidad menor en un ambiente controlado y ahí poco a poco puedes empezar a dejar de sentirte tan sensible ante esa situación que te causa miedo. Entonces, con respecto al dinero, ¿cómo puedo hacer yo esa desensibilización con respecto al miedo? Tengo que ver qué miedo tengo con respecto al dinero. Entonces, en mi caso, por ejemplo, era el miedo a emprender, ¿cierto? A empezar mi propia consultora. ¿Y cuál fue como ese proceso de sensibilización? Cuando empecé yo a contar que estaba a mi círculo muy cercano, cuando yo no había renunciado todavía a EY, empecé yo a decirles como que no, me voy a ir de EY, no sé qué. Y empezó gente a decirme, ah, bueno, apenas salga de allá, avíseme porque yo quiero contratarla para tal cosa. Y yo como que, ¿cómo así? ¿En serio? Entonces empecé a darme cuenta, ok, si uno puede emprender, si puede crear empresa, si hay clientes, si va a haber oportunidades de servir, si va a haber recursos. Y entonces no fue que me lancé al agua de un día al otro y ya, sino que poco a poco empecé a afrontar ese camino para poder llegar a decir, listo, sí puedo hacer este camino de emprendimiento. ¿Te ayuda esa respuesta? Sí, sí. Súper, súper, Juliana, qué bien, con muchísimo gusto. ¿Qué otras Lisandro, vi preguntas? que habías subido la mano. ¿Quieres hacer una pregunta? Estás en mute. Yo sí, qué pena, es que yo soy muy, cuando me meto en un tema me lo mastico. Cuando tú que estabas hablando de los miedos, hay dos preguntas ahí. ¿Cómo descubre cuáles son mis verdaderos miedos a confundirlos con excusas? Y el segundo es, ¿cómo venzo el miedo a la escasez? ¿Cómo diferencias entre un miedo y una excusa? ¿Me puedes dar un ejemplo donde tengas duda? Por ejemplo, digamos, yo siento miedo por decir algo, a los fantasmas, ¿cierto? Ujú, ujú. Pero es una excusa a no ir a una casa porque no me gusta ir. Entonces, o estoy buscando la excusa de que le tengo miedo a fantasmas si yo había encontrado allá, o sí, yo le tengo respeto, pero entonces no es, pero a veces uno mismo se miente, ¿cierto? Entonces, la excusa, digamos, el decir yo no voy a esa casa es porque hay fantasmas y le tengo miedo, puede ser una excusa, o sea, no sé si me entiende lo que quiero decir, es ese miedo no es tan relativo, sino es una excusa a no ir, o viceversa, pues realmente sí le tengo miedo a los fantasmas, pero como sé que en esa casa hay fantasmas, no voy ni por chiro. Es un ejemplo que sé si me entiende. Bueno, es que yo hablo un poco así como...
Está bien, está perfecto. Bueno, ahí hay dos cosas separadas. Está la excusa y está el miedo. Son dos cosas separadas. Y en la vida, fuera del ejemplo que nos acabas de dar, también es así. Está la excusa y está el miedo. Lo que pasa es que a veces el miedo está justamente en el lugar donde también tengo una excusa. Entonces puede que hayan fantasmas, como en tu caso lo planteas, en una casa donde a ti te encanta ir. Entonces ahí en ese caso es el miedo solamente. ¿Cómo puede que hayan fantasmas en una casa donde igual no quieres ir porque está ahí una persona que no quieres que esté? Entonces a veces están separadas o a veces están juntas. Entonces no es, es una pregunta interna de cada persona para que pueda identificar si es realmente una excusa o un miedo. O sea, ahí tocaría caso por caso y separarlas o no. A veces no están separadas. A veces es justamente en esa casa donde a mí no me gusta ir de todas formas que descubrieron que hay fantasmas también. Y entonces se me unen las dos cosas, ¿cierto? Entonces puede que estén separadas, puede que no. Y en cuanto a lo del miedo a la escasez, eh, la mejor forma de compartir el miedo a la escasez es el desapego. ¿Por qué? Porque una vez yo me desapego de todo, yo empiezo a darme cuenta que realmente necesito supremamente poco en la vida para ser feliz. Y cuando te digo poco, es muy poquito. Uno realmente, si uno hiciera su labor de desapego, necesita solamente comida, techo y por ahí de pronto transporte para ir al lugar donde tiene que ir a la función y ya. Pero si nosotros hacemos el trabajo del desapego, no es fácil, no estoy diciendo que sea fácil, pero si yo hago el trabajo del desapego con respecto a mi familia, con respecto a el trabajo, con respecto a todas las cosas, lo que pasa con ese trabajo de desapego es que yo empiezo a valorarlos aún más, pero ya no lo valoro desde la necesidad. Ahora lo valoro desde el servicio que esa persona de pronto me presta o desde el valor que esa cosa material tiene. Entonces, es un trabajo bien profundo, esto del desapego. Es algo que en esta sociedad no es tan fácil alcanzar. Pero una vez yo me doy cuenta de lo poquito realmente que necesito para ser feliz, ahí me doy cuenta que no hay nivel de escasez realmente en nuestros países, sobre todo, que, que me lleven a realmente sentir preocupación por mi vida. Entonces ahí hay que hacer un trabajo profundo de desapego, que es bastante largo. Yo sigo en eso. No ha sido fácil para mí. Este año que pasó he estado viajando muchísimo y estoy viajando con 2 maletas. Yo nunca pensé en mi vida que pudiera tener 2 maletas y que cosas me sobraran. Y hay cosas en mis maletas que no he usado, que me parece loquísimo. Entonces realmente necesitamos tan poco, pero solamente llegamos a ese punto de darnos cuenta de eso, que no hay que tener miedo a la escasez cuando hacemos ese trabajo de desapego y valoramos muchísimo más todo, porque estamos ahora siempre en el momento presente valorando esa interacción que puedo tener hoy aquí en ese momento contigo o con el cafecito que me voy a tomar ahorita después de la charla o lo que sea, pero desde el desapego y entonces ya no hay necesidad. Y cuando ya no hay necesidad, entonces ya no tengo esa frustración de que qué va a pasar si no tengo. Tocaría hacer ese trabajo. Gracias a ti, Lisandro. Gracias, Juliet. Gracias a todos. Son ya las 9:30 de la noche. Juliet, si nos podrías poner ahí en el chat tal vez tus redes sociales. Mencionaste que no tenías
Ok, tal vez website o algo así por el estilo. YouTube. No, ahí está ya. Pero todo menos Sí. el YouTube. Pero Todo sí, menos en YouTube que ya me están pidiendo y no tengo. pero sí puedes poner tu Instagram y esto para que amigos tengan la oportunidad de darle un like o la sigas a ella. Tiene un contenido súper poderoso, súper lleno de sabiduría y verdad es algo que cuando yo lo leo, cuando lo veo, me apoya en cierta idea, en ciertos momentos de mi vida, ¿no? Entonces, de verdad, sigan a Juliet en su página, que ya está puesta ahí en el chat. Y quería ya dar comienzo a la clausura de este evento. No sé si alguien más del grupo quiere tomar la palabra. Yo quiero solamente decirles que mi Instagram lo acabo de abrir hace poco. La página web, yo trabajo en crear empresas conscientes y entonces parte del entrenamiento para las empresas conscientes es esto, pero también van a ver otro contenido allá que es un poco más relacionado con la parte de finanzas y due diligence y todo eso que también es importante. Pero bueno, pues gracias por estar acá conmigo hoy y gracias por esta oportunidad tan linda, Juan Camilo y todo el equipo de Camino al Triunfo. No se imaginan lo agradecida que yo estoy de poder compartir con ustedes. Gracias. Gracias a ti por ser un sí, a todos los que participaron y a todos los que van a ver esta grabación. Gracias por estar presente, gracias por llegar hasta el final de esta presentación y nos vemos en la próxima. Gracias y que tengan muy buenas noches.